Así que son 5 libros poéticos, y entre ellos este libro. Algunos estudiosos han cuestionado que este libro se encuentre en la Biblia, porque el contenido es diferente a la mayoría de los libros que hablan historia de Israel, que hablan profecía. Este libro no habla ni de historia de Israel ni de profecía. ¿Quién podría decirme cuál es un concepto que se repite mucho en el libro de Eclesiastés? Una palabra que se repite mucho. Vanidad. Muy bien. Vanidad. Sí. Vanidad. Vanidad. Entonces, enfatiza tanto el concepto vanidad que algunos estudiosos dicen es como un tono negativo, como que todo fue malo. No habla mucho de Dios el libro, habla, sí, lo menciona, pero no tanto como otros. Por lo tanto, sí insiste tanto en la vanidad que algunos estudiosos dicen este libro como que es más filosófico que espiritual. Eso, es como la idea que algunos tienen. Pero vamos a descubrir en este día en qué sentido ese concepto de la vanidad nos aporta a nuestra comprensión de la vida y de lo que Dios quiere de nosotros. Es un libro más bien corto, pero muy profundo, de mucha sabiduría, y ustedes también deben saber a quién se le atribuye, quién se considera que es el escritor de este libro. Salomón. Sí, Salomón, siendo que en los 12 capítulos, en el texto no dice el nombre de Salomón, pero en el versículo 1 dice palabras del predicador. Y da las características de que este predicador es hijo del rey David y un rey en Jerusalén. Por lo tanto, se deduce por el contenido, dije delante, filosófico, profundo, que tiene que ser este hombre, Salomón, que recibió mucha sabiduría al comienzo para gobernar, y aquí estaría expresando esa sabiduría ya en el final de su vida. Porque sabemos que en la vida de Salomón, él tuvo un comienzo bueno y llegó a una altura donde se alejó de Dios. Empezó a vivir neciamente. ¿Se acuerdan ustedes que llegó a tener más de 900 mujeres? Increíble. Sí. Hasta el día de hoy en los países árabes es costumbre que un rey, un hombre poderoso, tenga un harem de muchas mujeres. Y Salomón, como señal de que era un rey poderoso, tuvo muchas mujeres. Y el problema no era la poligamia, que en esos tiempos se permitía. Claro que se excedió, porque eran demasiadas, pero el problema, más que la poligamia, era que él dejó que las mujeres, sus esposas o concubinas, que no eran del pueblo de Dios y que tenían otros dioses, lo influenciaran a él. Así que, estando en la cúspide de su poder, por ese factor de esas relaciones con esas mujeres y de esa idolatría que él permitió, su vida, podemos decir que se descarrió. Se alejó de tanta sabiduría que Dios le había dado y entró en una vanidad, ahí está el concepto, entró en una vanidad de la vida. De manera que solamente ya cuando está anciano, él puede recapacitar en todo lo que ha hecho mal, todo lo que se ha desenfocado y asumir dónde está la verdadera sabiduría. Esa es la idea del concepto vanidad que está en este libro. Amor, leamos ahí los puntos que aparecen, porque esta es la primera diapositiva. Esta es la primera. A ver, ya. Vamos a ver aquí, a revisar el Power. No sé por qué. Sí. Me tiró así. Ahora sí. Sí.
Ahora sí lo vamos a Le compartir. pusimos ahí como un subtítulo, Eclesiastés, un diálogo filosófico. Para los griegos, filosofía significa amor por la sabiduría. Y claramente en la palabra de Dios hay un amor por la sabiduría. Es cosa de leer Proverbios, que lo escribió Salomón. Ahí está claro que lo escribió Salomón. En la etapa buena, en su etapa buena todavía, y en Proverbios, la sabiduría habla como que fuera una mujer que uno debe buscarla, debe amarla. El que tiene la sabiduría obtiene todo lo demás, pero sabiduría de Dios, una sabiduría buena, santa, no una sabiduría corrompida. Terrenal. Claro. Ya, vamos a ir entonces revisando este Power. Como decías tú, este es uno de los libros más malentendidos de la Biblia, porque se le acusa de negativismo, incredulidad, cinismo, de una mirada fatalista o existencialista. Yo podría agregar a esto que, que ese es un concepto súper equivocado, porque este libro a nosotros nos da lecciones, ¿verdad? De cómo debemos vivir la vida y cómo no debemos vivirla. Así que la Biblia, lo hemos dicho otras veces, es un libro súper práctico y súper real, ¿verdad? En el sentido de que no esconde lo bueno o lo malo de las personas que aparecen en este libro, ¿verdad? Sino que es súper transparente, habla de cuando las personas, por ejemplo, el rey David cometió errores, pecados, ¿verdad? Cuando Moisés se equivocaba. Ahí estás por lo hablando tanto, de la Biblia en general. En general. Y este libro no es la excepción, ¿ya? Eclesiastés es un libro que muestra la vida tal como es, con sus partes buenas, sus partes malas, ¿verdad? Pero también nos lleva a nosotros, este libro, a comprender que el sentido de la vida no está en ninguna de las cosas que podemos vivir en esta tierra, sino que el sentido de la vida está en Dios. Él es el que le da sentido a nuestra vida, ¿verdad? Así que es un libro muy útil, amados hermanos y hermanas, para poder captar el correcto sentido de nuestra existencia, ¿ya? Dice también que 17 veces alude a la alegría o al contentamiento, por lo tanto no es completamente negativo. No es tan negativo, ¿verdad? como se cree. Porque varias veces también alude a la alegría, al contentamiento, a que disfrutes de la vida que Dios te ha permitido tener, ¿verdad? Así que tiene esas dos partes, ¿verdad? La tradición sostiene que Salomón escribió este libro hacia el final de su vida, cerca del año 940 a.C., luego de arrepentirse por su idolatría. Ya decías tú que se fue tras los dioses de sus esposas, ¿verdad? Y vivió un tiempo alejado de Dios, pero al final de su vida él reflexiona acerca de lo que había sido toda su existencia y escribe este libro que es muy útil y totalmente aplicable para estos tiempos que estamos viviendo. Es posible que Salomón escribiera este libro de sabiduría como un manual para otras naciones, no solamente para los judíos, ¿ya? Esto explica por qué no escribió acerca de la ley y por qué usó el título divino Elohim en lugar del acostumbrado Yahvé relacionado con el pacto. Claro, recordemos que cuando Salomón estaba bien, iban de otras naciones a verlo, a entrevistarse con él, a querer conocerlo. Ahí está la famosa historia de la reina de Saba, de un país africano, que viaja kilómetros y kilómetros para conocer en persona al famoso Salomón y gustar de su sabiduría. Entonces, sabemos que después Salomón se descarrió, cayó bajo en cuanto a la idolatría, pero estamos diciendo que volvió en sí, recuperó la sensatez, se humilló, se arrepintió, y por lo tanto, ¿cómo ahora que está bien de verdad, que ha aprendido de sus errores, cómo no va a querer dejarle al mundo, está en los últimos años, dejarle al mundo, a las distintas naciones, un mensaje no tan judío, no tan centrado en el rito judío, las
costumbres, sino que Más en un universal. concepto universal de lo que Dios quiere del ser humano. Por eso que es un libro que sale de lo común en el Antiguo Testamento. Y ese detalle de que en vez de usar el concepto Yahvé o Jehová, se ocupa más el término Elohim, que sí, se refiere a Dios también, pero es un concepto no tan judío, es más amplio. Claro. ¿Mm? Si hubiera que traducirlo, Elohim se traduciría más como la divinidad en vez de Jehová. Ya. El siguiente punto dice, el libro debe interpretarse a la luz de su conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Ese es el último versículo de este libro, que en el fondo reduce o traduce todo lo que quiere decir los otros 12 capítulos. Y todo nos lleva a esto, a temer a Dios, a obedecerle, a obedecer a sus mandamientos, ¿verdad? Porque esto es lo que le da sentido a la vida del hombre, ¿verdad? Todo lo demás es vanidad. Todo lo demás, el desgastarse, el querer tener cosas en esta tierra es vanidad. Y el sentido de la vida del hombre es temer a Dios y obedecerle. En eso el último versículo traduce todo lo que quiere expresar este libro. Esa conclusión consiste en una respuesta lógica a la búsqueda humana del sentido de la vida, ¿verdad? El hombre, la mujer siempre está buscando darle un sentido a su vida. Lo vemos hoy en día, ¿verdad? Que la gente está buscando cómo entretenerse, cómo pasar el tiempo, cómo darle sentido a la vida. Hoy día uno dice, mis hijos le dan sentido a mi vida, mi familia le da sentido a mi vida, pero el verdadero sentido de la vida del hombre está en Dios. No está en otra cosa, no está en ninguna otra cosa que podamos tener en esta tierra, está en el Señor. El libro eleva varios cuestionamientos naturales del ser humano. Muchas preguntas que el hombre y la mujer se hacen están en este libro, ¿verdad? Y también las respuestas están ahí. Así que va a ser muy útil que lo podamos ir revisando. ¿Avanzamos? Sí. A ver. Listo. Ahí está. Dijimos al principio que hay una palabra que se repite muchas veces en este libro, ¿verdad? Que es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta palabra, vanidad, viene del hebreo Hebel. Hebel, que significa vapor o aliento, ¿ya? En vez de entenderse como algo carente de sentido, debe comprenderse como algo que pasa pronto, como el vapor o el humo, inutilidad. ¿Ya? Entonces todo lo que nos entretiene o pasa en esta vida terrenal es Hebel. Es vapor, es algo que se deshace, que se pierde pronto, ¿verdad? Por ejemplo, las distracciones de esta vida terrenal son cosas que carecen de sentido, que se deshacen, ¿verdad? Escuchaba en la tarde un video que decía las fiestas del fin de semana, todas esas cosas que buscas para entretenerse el fin de semana se acaban, hombre necio, el lunes llega inmediatamente, ¿verdad? Y tenemos que volver a la vanidad de esta vida, al trabajo, a las cosas que nos tocan hacer, que en el fondo son el Hebel, ¿verdad? Este vapor que se deshace. La palabra es usada 38 veces en el libro y otras 34 veces en el resto del Antiguo Testamento, esta misma palabra, Hebel o vanidad, que también es traducida así. Noten, hermanos, que solamente en este libro de Eclesiastés la palabra está usada 38 veces, solamente en el libro de Eclesiastés, y en todo el resto de la Biblia, en los 65 libros restantes, está usada 34 veces. O sea, es notable cómo el concepto es fuerte en estos 12 capítulos, y en el resto de la Biblia se ocupa, pero en comparación se ocupa mucho en el libro de Eclesiastés y no tanto así en el resto de la Biblia. O sea, es un libro que trata el tema de la vanidad, Hebel en hebreo, y en la Biblia, en otras partes, se dice que la vida del hombre es como hierba que pronto brota y crece,
pero a la tarde es cortada y se seca. Somos como la hierba, somos como la flor del campo, los seres humanos somos como humo pasajero. La Biblia nos enseña que somos, aunque no ocupe tanto la palabra vanidad, la Biblia, pero sí nos enseña que la vida humana es como vapor de humo, humo pasajero, que viene y se disipa con facilidad. Entonces, es un concepto bíblico también, pero claro, aquí el autor, entendemos que es Salomón, le va a dar un contenido más profundo a este concepto, a lo que es la vanidad, lo que es desgastarse en la vida por cosas que al final no tienen ninguna trascendencia. Así que el libro nos va a llevar a meditar mucho en el sentido de la vida. Siguiente punto dice: una manera de entender el libro de Eclesiastés es leerlo como un contraste entre dos enfoques de la vida, uno meramente humano y otro que tiene la perspectiva de Dios para el hombre. Esto lo podemos ver claramente en este libro. Ya en algunos capítulos muestra claramente el sinsentido de la vida en esta tierra, ¿ya? Y cómo la gente vive su vida desde una perspectiva humana, como Salomón también la vivió desde una perspectiva humana, ¿ya? Pero también la otra parte es la perspectiva de Dios, es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que el hombre, el ser humano, viva la vida, ¿ya? El libro es un sermón escrito, y también puede ser visto como un ensayo crítico acerca del verdadero sentido de la vida. Sí es. Ya, después voy a decir algo de eso, pero avancemos. Salomón echó mano al conocimiento cultural de su época. Se ha descubierto familiaridad con la epopeya de Gilgamesh y con las canciones de arpa egipcias. Sí, yo estaba estudiando que no es tan raro que los escritores bíblicos tuvieran conocimiento de fuentes no bíblicas. Por ejemplo, el libro de Judas en el Nuevo Testamento alude al libro de Enoc, y en la Biblia no está el libro de Enoc. Pero entonces, quiere decir que Judas Tadeo, cuando escribió ese libro, tenía conocimiento de las profecías que figuraban en el libro de Enoc. No es el único ejemplo, hay varios más. Pablo, me parece que en una de las cartas a los Corintios, nombra a Janes y Jambres, los magos que se oponían a Moisés. Y en el Pentateuco, en la Biblia, en Génesis hasta Deuteronomio, no se nombra nunca Janes y Jambres. Entonces, ¿de dónde sacó el nombre Moisés? ¿De aquellos magos egipcios? Lo que pasa es que las tradiciones no bíblicas nombraban a Janes y Jambres. Entonces, aquí también el autor de Eclesiastés es muy probable que tuviera conocimiento como hombre culto de cierta escritura de otros pueblos, y como dice el punto acá, hay alguna familiaridad, hay alguna conexión con eso. No, ahí alcancé a citar un par de ejemplos de pasadita, pero como le digo, lo he estado estudiando y encuentro por lo menos 15 ejemplos en la Biblia de citas de material escrito que no está en la Biblia. Así que es interesante eso como para abrir la mente, porque había una vez un pastor de nuestra corporación que decía que él no creía que había que leer libros, que leer libros era malo, él decía que lo único que leía era la Biblia. Y la verdad es que creemos que no es un concepto correcto, ya que estamos comentando que aún los escritores bíblicos conocieron escritos de otras fuentes, de otras naciones, así que por eso también está ese punto quizás para abrir nuestro marco de referencia acerca de cómo se compuso, cómo se hizo la Biblia. No debemos pensar que en ese tiempo los escritores bíblicos se pusieron audífonos
y el Espíritu Santo le iba dictando palabra por palabra que tenían que escribir. No era todo 100% un dictado, sino que una inspiración en base también a lo que ellos ya conocen, ya saben, han aprendido, etc. Al contexto histórico que estaban viviendo. Eran muchos factores los que influyen ahí. El último punto dice, es como si Salomón le escribiera a toda persona que es un buscador sincero de respuestas trascendentes. ¿Qué quiere decir trascendentes? Que alcanzan como a lo que viene hacia adelante. No es algo que, no, claro, no es algo que se acaba aquí, sino que tú sabes que tienes un futuro, algo que va a trascender, algo que va a seguir, ¿verdad? Entonces, alguien que está buscando el verdadero sentido de su vida, ¿verdad? Está buscando trascender, está buscando qué va a pasar conmigo en el futuro, ¿verdad? Nosotros que conocemos al Señor, entendemos que nosotros vivimos una vida que tiene trascendencia, ¿verdad? Hay muchas personas que no lo entienden así y que simplemente viven esta vida como, no sé, buscando ser trascendentes en esta tierra, buscando dejar algo, buscando dejar un legado, ¿no es cierto? Dejar herencia, dejar bienes, ¿no es cierto? Pero nosotros entendemos que nada de eso tiene valor. La trascendencia del Hijo de Dios está en poder dejar esta tierra con un buen testimonio, ¿verdad? En poder experimentar que nuestra familia también conozca al Señor, que le ame, en saber que nosotros tenemos trascendencia en la vida postrera que vamos a tener, ¿verdad? Con el Señor. Por lo tanto, este libro es ideal para una persona que está buscando el sentido de su vida, que está buscando por qué estoy vivo, por qué trabajo, por qué tengo una familia, ¿verdad? Y el sentido de la vida, en este libro se ve claramente que es Dios, que no es nada de esta tierra. Este último punto hay que relacionarlo con lo que decíamos en algún momento, de que al parecer el escritor, Salomón, lo escribió no solo para los judíos el libro, sino que para gente de toda nación. Cualquier buscador sincero, como la reina de Saba, como cualquier persona de donde sea que está buscando entender el sentido de la vida, está buscando al Dios verdadero. Me acordé del eunuco etíope, que Felipe le predica. Era un hombre que estaba buscando y viajó a Jerusalén buscando y se devolvía leyendo el profeta Isaías y no lo entendía. Hay muchos buscadores, personas que anhelan, aunque no vayan a la iglesia, anhelan conocer la verdad y están buscando. El libro de Eclesiastés, en ese sentido, sería un libro muy evangelístico, aunque claro, no habla de Cristo porque fue escrito más de 900 años antes de Cristo, pero habla de lo que Dios quiere del ser humano. Por lo tanto, le sería útil a cualquier buscador, dice ahí, sincero. Sí. No, que mires ahí, no ahí. Siguiente. Ahí está. Datos del libro. Autor. Datos del libro. Tenemos 3, 6, sí. 8. 8 datos precisos del libro. Dijimos que este es un libro escrito por Salomón, ¿verdad? En el libro no dicen específicamente el nombre de Salomón, sino que Eclesiastés se traduce como el predicador, ¿no? Porque dice en el versículo 1, a ver, quiero leerlo textual, en esta versión dice, estas son las palabras del maestro, lo traduce como el maestro. En la nuestra, la Reina Valera dice, palabras del predicador. Se puede traducir de las dos formas, es decir, alguien que va a enseñar. Y va a enseñar de esa gran experiencia de vida que ha tenido este hombre mayor, desde sus errores también, desde sus fracasos, pero que ahora ha recapacitado, ha vuelto en sí. La palabra hebrea predicador, coelet o cogelet, de ahí se saca Eclesiastés.
viene a transformarse en el nombre del libro Eclesiastés. Ujú. ¿Mm? Sí, y en ese mismo primer versículo dice que es hijo del rey David Ya. y que es gobernante de Jerusalén. Por lo tanto, nosotros, aunque no diga que el libro está escrito por Salomón así con nombre y apellido, nosotros entendemos que todas las características que da apuntan a que es Salomón, Sí. ¿ya? Sumado a todo el contenido del libro, a la sabiduría que conocemos que tenía Salomón, ¿verdad? Así que entendemos que se trata del rey Salomón. Mm. Fecha de composición, cerca del 935 a.C. Ya dijimos delante que esto era casi al final de la vida de Salomón, Claro. ¿verdad? El marco histórico de este libro es que Salomón hace un análisis de su vida, la cual por mucho tiempo le alejó de Dios. Dijimos delante todas las malas decisiones que Salomón tomó, aún con toda la sabiduría que tenía, con toda la gracia que Dios le había dado. Él tuvo esta desviación de alguna manera de parte de Dios, ¿verdad? Producto de todas las decisiones malas que pudo haber tomado, en el sentido de tomar muchas mujeres, de que su corazón se fuera hacia ellas y no hacia Dios. ¿Ya? En ese marco histórico más o menos estamos hablando. Los destinatarios de este libro son los súbditos de Salomón en particular. De hecho, la palabra Kohelet, ¿no es cierto?, se traduce de alguna manera como el que enseña a los que le rodean, ¿ya? Los súbditos de Salomón en particular, pero también dijimos que es para todo el mundo en general, porque él usa un lenguaje no tan judío, ¿ya? Sino que un poco más abierto para que otras naciones también pudieran recibir este mensaje, ¿ya? Género literario de este libro es un libro poético, ¿ya? Está dentro de esa categoría de los libros bíblicos, ¿verdad? Usted sabe que los libros de la Biblia están agrupados en distintos temas, en distintos géneros, ¿verdad? Y este es uno de los libros poéticos, ¿ya? Tema de este libro, la vanidad de la vida aparte de Dios. Quiere decir esto, en palabras sencillas, que cuando vivimos la vida lejos de Dios no tiene sentido, ¿verdad? Todo es vanidad, todo es humo, ¿verdad? Propósito de este libro: enseñar los efectos de una sabiduría apartada de Dios, sin la bendición de Dios. La sabiduría, la posición y las riquezas no satisfacen, antes por el contrario traen fatiga y decepción. Esto lo vemos claramente en este libro, ¿verdad? Y el versículo clave es el que leímos delante. Lo voy a leer. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está. Ese es el versículo clave entonces de este libro de Eclesiastés. Dejemos eso pendiente. Había un punto que decía, ay, quería verlo, pero verlo? no importa, ya no importa. Pero hemos entendido que Salomón empezó su reinado con lo mejor que podía haberle pedido a Dios, sabiduría, y Dios se la dio y llegó a tener un gran y maravilloso reino. Pero en esa misma prosperidad, éxito, él cayó en la necedad de estar girando en torno a esas cosas y no en torno a su Dios que le dio esa sabiduría, girando en torno a su éxito, a su prosperidad, a su fama, a sus riquezas, a la admiración que producía en la gente, y la idolatría que entró por las mujeres paganas que tenía, y eso lo desenfocó de Dios, lo desvió, lo alejó. Y ahí hay como un misterio, porque si él tenía sabiduría, ¿qué pasó? ¿La perdió de repente toda? Yo les diría que se transformó en sabiduría solamente terrenal, humana, porque en la carta de Santiago, este apóstol
hace el contraste de que hay dos tipos de sabiduría. Santiago 3:15. Una sabiduría que desciende de lo alto, espiritual, que viene de Dios, que es buena, y hay otra sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, dice el apóstol Santiago. Entonces, gracias a ese versículo, Santiago 3:15, podemos tener claro el contraste entre ser sabio humanamente y ser sabio con la sabiduría de Dios, que es un nivel mucho mayor. Esa fue la que perdió momentáneamente Salomón, pero ya siendo viejo, arrepintiéndose, cual Sansón que había perdido su fuerza, la recuperó, la sabiduría de Dios, y se soltó de la humana, porque al final, cuando uno tiene la sabiduría de Dios, la humana no tiene ningún sentido, es vana, pero la de Dios vale la pena porque me va a acompañar a la otra vida, a la vida eterna. La sabiduría humana tiene que ver con tener mucho conocimiento de cosas, quizás con, como diría Gary Medel, con chispeza, con sagacidad, ser habiloso para algunas cosas, pero cosas que al final no tienen trascendencia. Podemos ser inteligentes en cosas humanas y a veces causar admiración en otros, pero la sabiduría de Dios es superior en todo sentido y produce paz y produce bendición abundante a mí y a los que me rodean. Por lo tanto, esa debemos anhelar. Y justamente Santiago capítulo 1 dice, alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Claramente está hablando sabiduría de la que viene de lo alto. Esa la podemos pedir. La otra quizás se adquiere en la universidad, leyendo muchos libros, hasta por algo nos influyeron nuestros padres, para ser habiloso en unas cosas o en otras, pero si nos falta sabiduría de lo alto, dice Santiago, pidámosela a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Vamos a hacer una pausa entonces de esta exposición para escucharle a ustedes las impresiones que se han llevado de este libro. Y puede ser que haya algunas cosas que no queden bien claras todavía, así que ahí ustedes pueden aprovechar de preguntar. U opinar. Sí. Lo que ustedes quieran. Pueden abrir sus micrófonos y comentarnos. Hermano Samuel. Sí, yo lo que estuve viendo, leyendo, en una parte decía que... ¿qué pasó con eso? ¿Me escuchan o no? Hermano, sí, el hermano Osvaldo que iba en el metro. La puerta el hermano. El apóstol. Ya le escuchamos, hermano. Lo que decía que Salomón no es que, o sea, sí se alejó de Dios por muchas cosas, pero también dentro de su sabiduría, él quiso como experimentar todas estas cosas que obviamente con el conocimiento humano, experimentar de todo lo que el ser humano vivía. O sea, la riqueza, disfrutar de todo eso. Él quería tener ese mayor conocimiento de todas esas cosas, de poder llegar a un nivel de conocimiento de todo lo que el ser humano, el eternal, digamos, podía experimentar. Y él trató de vivir eso. O sea, obviamente sabemos que él se había alejado de Dios. Y la otra cosa que la sabiduría que Salomón tenía no era una sabiduría completa, porque Salomón, la sabiduría que él pidió cuando él dijo, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo, y la sabiduría que Dios le dio, no creo que haya sido una sabiduría completa, porque si él no hubiese tenido sabiduría completa, yo creo que no hubiese pasado por eso. Sino que él fue una sabiduría como que a él Dios le dio la sabiduría necesaria para que él pudiera gobernar correctamente a lo que era el pueblo, al pueblo tuyo, al pueblo que tú me diste.
Entonces la sabiduría que Salomón tenía, o sea, no lo estoy diciendo que es así, es lo que está leyendo, pero la sabiduría que, claro, la sabiduría que Salomón tenía era la sabiduría necesaria para gobernar a una nación y gobernarla bien, porque en ese tiempo esa nación vivió de paz, vivió de tranquilidad, producto de la sabiduría que Salomón tenía, que Dios le había dado para poder gobernar esa nación. Entonces, dicen que no era una sabiduría completa, como que Salomón era sabio en todo. O sea, porque la reina Saba, cuando fue a preguntarle, claro, yo creo que le fue a ver también la sabiduría, pero también saber cómo era que gobernaba, cómo era esa sabiduría que él usaba para gobernar una nación tan grande. Entonces, no sé si sería una sabiduría así completa en cada área de la vida. Salomón era sabio, y según lo que se dice, que no era así. Él tenía mucha sabiduría, pero en lo que él había pedido. Dame sabiduría para gobernar a la nación. Sí, ¿qué les parecerá a las hermanas este comentario? A nosotros nos parece muy atinado, porque... Está equivocado. Porque podrá, esto que decía el hermano, ¿acaso podrá haber alguien que tenga toda la sabiduría? Probablemente solamente Jesucristo. Pero un ser humano que tenga toda la sabiduría en esta tierra, siempre, aunque Dios la da, es limitada, porque no tenemos capacidad para tener toda la sabiduría de Dios. Pero el dato del hermano que nos da es muy preciso, de que él la pidió para gobernar y Dios se la dio para gobernar. Y yo le agrego que, para que ustedes sepan, de todos los reyes que hubo en Israel, el periodo de mayor prosperidad en Israel, de mayor esplendor, de éxito, fue bajo Salomón. Si hay algún otro periodo bueno, fue los tiempos del rey Usías, también llamado Azarías, algunos siglos después, pero no al nivel de lo que tuvo Salomón. El mayor nivel de esplendor fue con él, porque Dios le dio sabiduría para gobernar, porque él lo pidió. O sea que si una persona, una mamá, pidiera sabiduría al Señor para ser mejor dueña de casa, o criar mejor a sus hijos, o ser mejor esposa, o aprender mejor algo que necesita aprender. Bueno, yo he conocido hermanos que dicen: Señor, ayúdame a aprender esto, dame sabiduría. Es como específico, pero qué bueno, porque se lo estamos pidiendo a Dios, y Dios lo da. Sí. Lo otro que yo quería comentar de lo que nos dice el hermano, de lo primero que él nos comentaba, de que Salomón quiso probar, ¿no es cierto?, lo que vivían las otras personas. ¿A quién de nosotros no le pasa? ¿Verdad? Es algo tan humano, ¿verdad? No es que nosotros queramos probar todo lo que la gente prueba en el mundo, sino que nuestra tendencia terrenal, carnal, ¿verdad?, nos lleva a querer probar cosas de este mundo, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, muchos de nosotros quizás teníamos vicios, quizás nuestra vida la vivíamos como cualquier persona de este mundo sin tener a Dios en su vida. Por lo tanto, el ser humano tiene la tendencia, ¿verdad?, a querer probar, a querer experimentar cosas, ¿verdad? Incluso nosotros como cristianos también tenemos que ser muy cuidadosos, porque tenemos la tendencia también a querer buscar cosas nuevas, ¿no es cierto?, y a veces en eso de repente nos equivocamos y tomamos malas decisiones, pero lo que quiero recalcar es que en el ser humano está inherente esa como inclinación, esa curiosidad, ¿verdad?, a experimentar, a conocer nuevas cosas. Así que como el rey Salomón también no lo iba a experimentar, ¿verdad? Pero qué bueno y qué maravilloso es que nos deja esta lección hermosa, como es el libro de Eclesiastés, para que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Hermanas, si alguien más quiere comentar. Díganos, hermana Pame. No sabía si estaba el micrófono, que mi hijo me ayuda. No, sí, la escuchamos. Hoy día estábamos leyendo empezamos a leer con mi hijo, me ayudó, y estamos compartiendo la palabra y leyendo el capítulo 1 que dijo el pastor, que leyéramos. Y claro, y uno cuando empieza a leer, uno dice,
¡Qué depresión! Lo primero que uno cuando lee dice, ¡qué depresión! O sea, pero cuando uno va leyendo y sigue leyendo y sigue viendo, uno se va dando cuenta que justamente lo que enseñaban es como, usted no lo haga, a usted no le pase, pero es como una comparación, es justamente Sí. eso, es la vida, es hacer cosas sin Dios a la luz de hacer cosas con Dios. O sea, claro, la vida obviamente, si uno la vive, porque dice el Señor lo que está en el, ¿cómo? La riqueza del corazón. De la abundancia del Ay, corazón, ¿eso? no, la otra, ¿cómo dice? No, ay, no me acuerdo de la riqueza, lo que hay en el corazón, sí, algo así era. Puede ser donde esté Pero tu tesoro, estará tu corazón. eso, sí. Entonces, claro, uno puede vivir, las otras personas conmigo comentábamos que pueden pasar las mismas cosas que uno está viviendo, puede pasar las mismas cosas, pero no la viven igual, porque cuando uno tiene a Cristo es distinto. Uno Sí. puede apreciar, puede dar gracias a Dios, a lo mejor no tiene un palacio, pero Dios nos ha dado un techo sobre nuestras cabezas, ha puesto alimento en nuestra mesa, nos ha dado tantas bendiciones y es tan lindo cuando uno está con el Señor porque aprecia la vida, aprecia todo Así lo es. que Dios le ha dado bueno. Entonces, es como el contraste que decía, entonces Mm. claro, es como verlo todo, es triste, cuando uno está lejos de Dios y Dios permita que nunca nosotros como hijos de Dios nos pase eso, porque no sucedería lo mismo, o sea, sería igual de triste como lo fue para Salomón en ese momento de su vida. Lo hermoso es que al reconocer eso él, puede haber tenido él entendió lo que, como el versículo que decía el pastor, la clave, el capítulo 13, versículo 12. El todo es nuestro todo, o sea, en realidad si tenemos a Dios, tenemos todo. Sí. Eso me gustó mucho. Sí, gracias, hermana Pamela. Qué sincero Sí. reconocer que el capítulo 1 parece que estuviera en una honda depresión el escritor, Sí. pero me da la impresión que parte con todo ese tono negativo, pero ya en el 2 ya empieza a tener sentido lo que dijo, Sí. porque ya empiezan a aparecer luces de cómo entonces la vida mejor. Primero presenta el cuadro así crudo. ¿Mm? Sí. Sí. Como negativo, como Sí, oscuro. Sí. claro. Pero vamos Claro. a ir descubriendo toda la riqueza de este libro, Sí. porque en verdad es como un paralelo en las dos formas de vivir la vida, podríamos decir, ¿verdad? Con Dios o sin Dios, con sentido o sin sentido. Eso. ¿Alguien más quiere agregar algo? La hermana Connie dice, una de las cosas que me llama la atención, que Dios escoge a personas tan comunes y corrientes, para nosotros darnos cuenta también de cómo va cambiando el pensamiento y sus actos con su presencia. Claro, cómo el Señor va transformando la vida de las personas, ¿verdad? Que Dios, como dice la hermana, escoge a personas comunes y corrientes para ser transformadas, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos vivido también esa realidad de haber tenido una vida sin sentido quizás por mucho tiempo, pero el Señor nos ha escogido para tener una vida completamente distinta, para llevar una vida con sentido, con trascendencia, con una herencia superior, ¿verdad? Gracias, hermana Connie, Sí. por compartirnos eso Otra, ahí en el chat. Salomón ahí, igual, bueno, nos muestra que él teniéndolo todo, aún sintió insatisfacción. O sea, es que nos demuestra esto que la satisfacción, satisfacción en nuestra vida no se consigue teniéndolo todo, sino es solamente a través de Dios. O sea, teniendo a Dios, ahí nosotros tenemos la verdadera satisfacción en nuestra vida. Lo que El es verdadero Salomón teniéndolo sentido. todo, claro, tu sentido, él no lo consiguió. Teniendo todo lo que él pudo tener, no consiguió esa satisfacción. Y al final, bueno, nos dice, vanidad, ¿no? Vanidad, todo esto. Y sin Dios no somos nada. Así es. En ese sentido, aquí este rey anciano, está siendo muy sincero porque dice,
yo ocupé todas las posibilidades que tenía en mi poder, en mi riqueza, para probar, para experimentar, para darme gustos, placeres. Dice en una parte que a ninguno de sus deseos le dio, lo refrenó, sino que él le dio satisfacción a todo lo que se le ocurrió. Debe haber probado lo inimaginable con todo el poder que tenía. Haber hecho y deshecho. En ese sentido está siendo muy sincero. Es un libro, bueno, en general, como una introducción que hacía mi esposa, que la Biblia no pinta un cuadro idealizado de las personas. Yo diría, es un libro muy poco cartucho, en el sentido de que sin decir todo, pero se entiende que el hombre ocupó todo su poder e influencia. A ver, nosotros somos gente con recursos limitados, pero si alguien es un súper rico de su época, una persona súper poderosa, puede hacerse el cartucho, no, yo solamente he ocupado mi dinero para edificar templos, para hacer el bien, para ayudar y para invertir en negocios. Y me hago una persona así como de apariencia de piedad. Pero aquí este anciano está siendo tan sincero, dice, yo di satisfacción a todo lo que en el momento se me dio la gana, pero es como un consejo para el común de la gente, para todos nosotros, aunque ustedes no sean ricos y no hagan todo lo que se les ocurre, porque no pueden, pero yo que sí pude, les digo que en realidad todo fue vanidad. No saqué provecho de eso, no tuvo mayor sentido, no terminé contento con eso. Como dijo la hermana, más bien eso me llevó a este sinsentido, a este sentido de depresión, de oscuridad, de todo vano, pero le sirvió para volverse a Dios con todo corazón y darnos esta enseñanza que, aunque hay placeres que suenan tan atractivos en el mundo, gustos, anhelos, antojos, parecen atractivos, pero Él ya nos avisa, es vano. Sin Dios, los placeres son vanos. Por lo tanto, vamos a ir viendo que no está diciendo, oiga, háganse monjes de claustro, monjitas de claustro, la hermana, y solamente canten alabanzas y oren todo el día, porque eso no. Ese no es el perfil del libro. No es el consejo, es muy práctico, y nos dice disfruten, pero nos dice esos anhelos que a veces, hoy si yo pudiera, lo haría, y es vano, o sea, nunca vivas frustrado por lo que no puedes hacer. El consejo es disfruta con alegría lo que ya tienes. No lo quiero adelantar porque eso va a ser tema de estudio. Sí, de las clases siguientes, pero no es un libro que llame a hacer mojigato, no sé, o a privarse de todo. No, nada, todo es malo, no dice eso. Lo que está diciendo, que yo que pude probar de todo, fue vano, por lo tanto sean felices con lo que Dios les permite disfrutar. Ahí está muy claro ese concepto, esa palabra, Hebel, que todo se deshace. En el fondo, uno cuando disfruta algo, terminó de disfrutarlo y ya pasó, ¿verdad? Podrá quedar como la sensación rica de haberlo vivido, pero pasó, y más aún si lo vivimos lejos de Dios o apartados de Dios, Claro. aún más pierde sentido así rápido, porque lejos de Dios no tiene sentido vivir la vida. Vamos a las preguntas que tú tienes acá, o alguna de las hermanas quiere compartir algo más. Al final la hermana ¿No? Silvia no está. No, como que se conectó, pero ya, vamos a ir a las preguntas que estaban aquí, que las tenías tú escritas en este Power. ¿Lo vemos? Sí, lo vemos. Ahí está. Preguntas. Para que ustedes respondan, hermano, para que participen ahí. ¿Qué características negativas aparenta tener Eclesiastés? Que quiera participar respondiendo ahí,
¿Qué Sí. características negativas aparenta tener este libro de Eclesiastés? Por ahí lo mencionaron. Hay en el varias ratito que se podrían estuvimos. decir. Sí. Varias palabras. A ver. Características negativas del libro, de lo que nosotros hasta ahora podemos captar. Por ahí la hermana Pame dijo que era como que el primer capítulo que ella leyó era como un poco depresivo, una cosa así. Claro. Sí. Ahí podría haber algo, ¿verdad? Sí. ¿Le ocurre otra? Como que las cosas a lo mejor no son para disfrutar, como que da a entender así, como que de repente no hay, como que no hay que disfrutarlas, como que si fuera malo. Eso, algo así. Sí. Podría Ojo ser que la como, pregunta como- dice aparenta, aparenta, como el porque de- así como a primera vista uno podría pensar, pero a lo mejor no es tan así. Claro. el Hermano deseo, Sami. deseo Claro, de adquirir o adquisición, dice, o sea, como que aparenta ser malo, pero en realidad no lo es, porque dice yo, claro, uno puede desear tener cosas, desear vivirla, pero obviamente no al extremo, no alejado de Dios, porque uno lo puede desear. Sí. 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 ¿Algo más que agregar? Mm. Vamos a la siguiente. Dice, Y hay algo ahí. ahí está la hermana Connie, que, a ver, vamos a ver el chat. Dice, nos hace ver nuestro interior y sentirnos culpables de que lo estamos haciendo súper bien y quizás no es tan así. Como que ahí nos falta escucharla para que explique ese punto. ¿Qué quiere decir la hermana Connie? Escriba otra cosita. Característica negativa del libro. Claro, yo no sé si está respondiendo la hermana Connie o está agregando un comentario. Así que ahí escriba otra Ay, cosita. no me fui. Ahí. Ahí está. A ver. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se asume que este libro fue escrito por Salomón? ¿Por qué asumimos que el libro lo escribió Salomón? A ver, hermana Sonia, juéguesela. ¿Por qué cree usted que entendemos que es Salomón el escritor? Abra su micrófono. No la escuchamos. A ver, yo le voy a tratar de ayudar. Espérenme un poquito. La hermana Sonia, ahí está. No, No la escuchamos. Ahí está, a ver. no me diga que se No. fue. No, Ah, bloqueó la cámara sin querer. Quizás está ahí tratando de apretar los ya, botones. ahí se ve. Tiene que apretar el micrófono. Solo un clic al micrófono. Al que está al lado de la cámara. Si no, háblenos por seña. Y yo le... Parece que tienes que salir de aquí para... No. Ya. Ahí. Bueno. Ya. Si no puede, Ya. ¿Por qué asumimos que el libro fue escrito por Salomón? Por Salomón. Yo. vamos, hermano. Porque dice palabra del predicador, hijo de David. Primeramente habla de hijo de David y después dice rey en Jerusalén. Se asume que es Salomón porque fue el que gobernó en Jerusalén. Creo que los otros hermanos no gobernaron en Jerusalén como rey en sí. Pues los otros hermanos no tuvieron esa labor. Lo hizo solamente Salomón. Es verdad. Y por eso Ahí nos dio se otro asume dato que que nosotros no mencionamos. por eso se asume que es él. Sí, ese dato es muy preciso. Sí. Que, Sí. a ver, ¿cuál era el otro hijo? Roboam. No, Roboam era hijo de David, pero no reinó en Jerusalén. Por lo tanto,
por descarte, si no es Roboam, es Salomón. Salomón. Muy Sí, bien. claro. Así es. Muy bien. ¿Cuál es el concepto que más se repite en el libro? Hermana Rosita, ¿sabe usted? Hay una palabra Hay clave. una palabra que se repite muchas veces, que es Hebel, que en español es... No la escuchamos. A ver. Vamos a ver si la podemos ayudar a desmutearse también. Empezaba con B, dice la hermana Connie. Mira, y la hermana Sonia activó el micrófono. Ahí lo sí. desbloqueó. Ahí por fin. Ay, sí, pero no veo nada, pastor, Haga con el Aló. dedito para el lado. que me da rabia, ¿no? Ya, pero está avanzada. No le dé rabia, No, si me da vergüenza, pastor, No no sé tiene nada. nada que darle vergüenza, hermana, porque no es sencillo Ay, usar sí. esto. que me va a cansar. Gabriel, Qué se me terrible va a esto. apagar se me va a apagar sencillo. Te queda poca Se me batería. va La hermana Pame se le va a apagar el celular. Ya. Ay, Eh, Ya, ¿cuál es el concepto? vanidad, pues, vanidad. Ese es, Vanidad, po. muy bien. Ese es, Sí, po. bien. Vanidad, excelente. La siguiente pregunta. Oh. ¿Qué evidencias hay de que le habla a las naciones en general? Mm. Lo dijimos delante. Oh, señor. A ver, hermana No me Connie, acuerdo, usted... dele. Esposo, no me así que- acuerdo de esa que dice la pastora, pero una de las evidencias que habla en general Mm. es que la palabra es debajo del sol, le habla a los hombres debajo del sol. Interesante. Y eso hace referencia a todos, a todos. No hay alguien específico, sino que a todos los que están debajo del sol, o sea, a los que estamos acá en la tierra. Hizo la tarea el hermano Sí, Samuel. se nota. Sí. Ay, sí. Muy bien. ¿Qué pasó? Pero Era un yo buen tengo detalle. que reconocer, sí, que yo no leí. Hermana Sonia. Yo tengo que reconocer que me he portado floja, porque, bueno, como excusa que estaba bien resfriada, estoy aún un poco, y lo otro que no leí nada. Así que yo Bueno, pero me tiene confieso, para la próxima semana confieso, leer el pero capítulo 1. para la próxima voy a estar, pero como avión, Excelente. voy a estudiar, Muy lo bien. prometo. Ya. Al ¿Seguimos? Señor se lo prometo. Ya. Bueno, si nos queda solamente ver el esquema general del libro, aquí en 5 puntos. Aquí están divididos los capítulos. Dijimos que este libro tiene 12 capítulos, ¿verdad? Entonces, Sí. Este sería un bosquejo de 5 partes. ujú, Léalo nomás. en la que está dividida el libro. Sí. El capítulo 1 y 2 nos habla acerca de la vanidad del placer y la sabiduría humana. Eso es lo que nos vamos a encontrar cuando leamos el capítulo 1 y 2. Eso es. Vanidad del placer y Ya. sabiduría humana. Entre los capítulos 3 al 5 nos encontramos con la felicidad terrenal, sus obstáculos y medios de progreso. ¿Ya? Cómo alcanzar la felicidad según la forma humana. ¿Ya? Eso en el capítulo 3 al 5. Desde el capítulo 6, verso 1 al capítulo 8, verso 15, nos encontramos con la verdadera sabiduría práctica. ¿Ya? Eso debe ser cómo vivir con sabiduría la vida diaria, ¿verdad? Avanzamos desde el capítulo 8, verso 16 al capítulo 10, verso 20, la relación de la verdadera sabiduría a la vida del hombre. ¿Ya? Amén. Y en el punto 5, la conclusión de este libro, que dijimos que hacia dónde apunta, ¿verdad? Que es a reconocer a Dios, ¿verdad? Entre el capítulo 11, verso 1, al capítulo 12, verso 14. Ahí está dividido, el esquema del libro es ese, ¿ya? Ya. Esos temas los vamos a encontrar Ujú. en estos capítulos. Muy bien. Amén. Amén. Ahí sí. Muy bien. Ya, mis hermanos, Amén. esto sería la presentación acerca del libro. Ya hay conceptos que estamos manejando, el tema de la vanidad, el tema de la sabiduría, la experiencia de vida de Salomón. Quizás la última pregunta anterior no quedó tan respondida, aunque lo que nos aportó el hermano está muy bueno.
pero no sé si valdrá la pena recordarla. ¿Qué evidencias hay de que le habla a las naciones en general? El hermano Samuel nos dio un dato. ¿Alguien se acuerda por qué es un libro que es como más universal, que le habla no solo a Israel? Hay Otra. una palabra que hacía la diferencia. Parece que la hermana Pame algo tiene por ahí. El micrófono. Las ganancias, no sé. Ganancias. Parece que era que usaba la palabra Elohim, algo así, para reconocer la divinidad, no usando la palabra Dios. Algo Sí. así. Por lo general los libros del Antiguo Testamento usan la palabra Yahvé, ¿no es Jehová. cierto? Jehová. Pero en este Jehová. libro específicamente, como dice usted, habla de Elohim, que es un concepto no tan judío, sino que más universal. Sí. Esa era la respuesta. Muy bien, hermana Pam. Y otro dato es que el libro no se involucra con prácticas judías, del culto, del templo, de los ritos, de las leyes de Moisés. No habla nada de eso. Entonces, eso ya es una marca de que está abierto el mensaje para toda persona que crea en Elohim, en Dios, en el Creador. Eso serían los Eso es. antecedentes. Sí. Muy bien. Ya terminamos ahí. Listo. Compartir la pantalla. Ya estamos llegando al final también de esta transmisión. ¿Verdad? ¿Hay alguien que quiera agregar alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera preguntar? Puede ¿Me hacerlo escucha, ahora. pastora? Sí, la escuchamos, escucha? hermana Rosita. ¿Cómo está? Bien, disculpen que no sé usar esto todavía. No, Además, hermanas, la por verdad, favor, que no se compliquen, porque todos estamos aprendiendo y ustedes son valientes de estar aquí conectados esta noche y poder atreverse a manipular esto, que todos estamos en este proceso de aprendizaje. Así que no se disculpe por nada. ya, gracias. Gracias, pastora. gracias Y por lo otro atreverse. que yo no había estudiado. Sí, hace poquito que vi el WhatsApp y ahí fijé que había clases, así que me metí nomás, pues sin saber nada. Qué bueno que se metió. Pueden estudiar para la próxima semana capítulo 1. ¿Ya? Capítulo 1 Ya, vamos a pastora. revisar la próxima semana, así que si usted quiere leerlo antes, si le surgen dudas, Sí. si le surgen preguntas o comentarios que usted quiera hacer, lo podemos hacer la próxima semana en el siguiente estudio. Pero como es cortito, yo le Ya. diría leer el 1 y el 2 al tiro. Ya, pastor. Vamos a Ya. estudiar Lo juntos. otro, esto que pasó usted, esta clase, ¿no se puede uno verlo de nuevo? Sí, la acabamos de grabar para poder subirla a YouTube, así que cuando la subamos, yo al tiro voy a ¿Ya? mandar el link al grupo de WhatsApp para poder compartirlo con los hermanos que no se conectaron. Así que ahí lo van a poder volver a revisar. Ya, muchas gracias, porque eso quiero para poder terminar de escribir todo, porque soy muy lenta para escribir. Y en el YouTube le puede poner pausa, así que ahí usted va a quedar con todo el tiempo que quiera para escribir bien. Claro, eso. Y por eso que quiero que quede grabado, porque así uno va de a poquito haciéndolo. Pues. ¿Ya? Ahí lo vamos a compartir. Yo Gracias. creo que mañana va a quedar subido a YouTube. ¿Ya? Ya, mi pastora. Yo quiero hacer un Gracias. comentario personal de lo que a mí me produce. Encuentro que este libro es un regalo para la iglesia en este tiempo, porque en general el Antiguo Testamento es difícil de entender por las costumbres judías, por conceptos judíos, pero este libro es como que ya era evangelístico cuando se escribió. Por lo tanto, en el trabajo que tengo de toda la semana, evangelizar a gente del hospital, yo sé que le voy a poder sacar mucho provecho a este libro y lo voy a usar, y probablemente después le voy a poder contar algún testimonio de cómo lo ocupé o cómo la gente lo recibió, porque de hecho, si alguno tiene mi celular, mi número celular, ya escogí un versículo para mi estado de WhatsApp. Yo también. Y lo puse ahí porque la gente a veces, no siendo cristiana, ve lo que uno comparte
y a más de alguien el Señor le va a estar hablando, así que siento Sí. que hay mucho material para sacarle provecho y compartirlo, así que eso es lo que a mí me produce, y bueno, que el Señor nos bendiga. Sí con lo esto. vi, dice la hermana Connie. Sí, estuvimos estudiando el libro de Eclesiastés por separado, los dos, y siempre terminábamos comentando cosas que nos llamaban la atención del libro, y al final determinamos estudiarlo juntos porque encontramos que tiene mucha riqueza, que tiene mucha bendición para la iglesia en este tiempo, así que va a ser muy bueno desmenuzarlo. No, páralo nomás. Ya. Ahí, ya. Vamos a parar.